Hola amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Les saluda Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España. Vengo a presentarles mi franja cultural llamada La Realidad Inasible. Es un placer compartir mis conocimientos en esta andadura cultural radial. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Estimados oyentes, abordamos hoy el programa número 32 de La Realidad Inasible, dedicado en esta ocasión a un tema a caballo entre el misterio y la ciencia, en realidad entre la medicina y la psicología, aunque con un componente esotérico importante, pues la actividad onírica de nuestra mente se ha considerado siempre como una entrada al enigmático ámbito de nuestra psique, a un mundo arcano y mágico del que en el fondo poco se sabe. Pero abordémoslo de entrada desde una vertiente academicista para hacernos conscientes del fenómeno orgánico y neurológico sin añadidos de otras elucubraciones. Veamos pues qué dice, más o menos, la ciencia oficial sobre lo concerniente a la dormición, al sueño y a los episodios oníricos, sus distintas fases y la información que nos ofrece el predominio de unas u otras ondas cerebrales en juego. El tema que el vocablo dormición, hoy en desuso, para mí es preferible al del sueño, porque cuando hablamos del sueño y los sueños, pues se produce una cierta ambigüedad. Así que procuraré en muchas ocasiones utilizar la palabra dormición al fenómeno general que nos sucede al acostarnos en la cama, lo que llama normalmente ahora la psicología sueño. He realizado para este trabajo una composición utilizando 3 interesantes artículos sobre el tema. Uno escrito por Raquel Rodríguez, otro lo firma Gil España y uno más, el de la definición de la wiki, con algún añadido de otras fuentes más un toque personal. Veamos. El ser humano invierte, por norma general, aproximadamente 1/3 de su vida en dormir. Y es que dormir es una actividad necesaria, imprescindible, vital. Una de esas operaciones fisiológicas sin las cuales es imposible la vida de nuestro cuerpo físico, tal como la de respirar, beber o comer. Procesos cuya privación conllevan la muerte. Evidentemente, sin respirar aguantaremos unos pocos minutos y sin comer quizás unos meses, en condiciones óptimas. Pero sin beber solo sobreviviremos días, igual, ojo al dato, que sin dormir nada en absoluto. Por desgracia, hasta de eso se han hecho experimentos con seres humanos, hermanos nuestros en todos los sentidos, aunque por circunstancia los tuviéramos por enemigos, a lo largo de nuestra macabra y tenebrosa historia. Pero esto, claro, sé que es de dominio público. Lo que puede llamar la atención es el hecho, a mi entender muy significativo, de que una persona privada no ya de dormición, entre paréntesis sueño, quiero decir, sino de sueño, entre paréntesis ensueños, es decir, impidiéndole que consuma la fase REM, ya veremos qué es esto, de todos y cada uno de los ciclos del sueño, termine volviéndose loca en pocos días, y muriendo, claro, si persiste esa tortura. La dormición completa es esencial para la vida, pues únicamente ella restablece el equilibrio físico y psicológico de los individuos. Y aunque la función primordial del sueño es el descanso, no es que nuestro organismo entre en un periodo de simple letargo, stand-by, mal traducido, para descansar, sino que durante el tiempo de sueño nocturno tiene lugar un buen número de procesos necesarios para que nuestro cuerpo y mente estén preparados para afrontar una nueva jornada. A diferencia de lo que se piensa, la dormición es un estado dinámico donde grandes grupos de neuronas siguen activos, aunque desempeñando, algunos, un papel diferente al de la vigilia. Para empezar, resulta imprescindible por los procesos hormonales que tienen lugar en ese espacio de tiempo, los mecanismos regenerativos de los diferentes tejidos, el crecimiento, la regulación de la temperatura, la recuperación y el almacenaje de energía, la coordinación endocrina y metabólica y el mantenimiento de la capacidad inmunológica. Y no olvidemos otras funciones más bien psicológicas, como la actividad de ciertos neurotransmisores que favorecen el mantenimiento de la red neuronal y sus sinapsis, y los mecanismos de consolidación de los diversos tipos de memoria, así como los precisos para la asimilación del aprendizaje. Desde luego, la dormición es imprescindible para una vida equilibrada y sana. Su déficit y alteraciones a corto plazo nos provocará cansancio diurno, una importante falta de concentración, confusión mental, somnolencia e incluso un mayor riesgo laboral, pero a largo plazo pueden ocasionarnos enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad. Durante la dormición, sueño, nocturna, el descanso, los procesos metabólicos y las actividades mentales no son en absoluto homogéneos, sino que pasan por distintas fases en las que tienen lugar diversos aconteceres. Una vez que nos quedamos dormidos, nuestro sueño fluctúa de forma periódica
y se divide en ciclos de aproximadamente 90 minutos, que se repiten durante las 8 horas que, por término medio, deberíamos pasar durmiendo. Vamos, que sería lo recomendable, encadenando de esta manera entre 4 y 6, el número óptimo, ciclos seguidos. Dentro de estos se suceden diferentes etapas de sueño lento y de sueño paradójico en secuencias bastante determinadas. Dentro de cada ciclo, de esos 90 minutos aproximados de duración, podemos agrupar las distintas etapas en dos conjuntos. Uno, las del sueño no REM, compuesto de 4 de estas fases, que numeramos de la 1 a la 4, y el de la fase del sueño REM, Rapid Eye Movement, o etapa de sueño paradójico. El grupo de etapas no REM está constituido por fases de ondas cortas, alta frecuencia, pero en este caso de baja potencia, la 1 y la 2, y por fases de ondas largas, de muy baja frecuencia, características del sueño profundo, la 3 y la 4. Pero veamos en detalle las características de cada etapa. Fase 1 o etapa de adormecimiento. Esta primera etapa comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño, desde que estamos en periodo de vigilia hasta que nos adormecemos, una etapa de transición entre la vigilia y el sueño. Es un estado de somnolencia donde el EEG, electroencefalograma, muestra ondas alfa y cierta actividad de las teta. Ya veremos en otro programa todo esto sobre los tipos de ondas. Ocupa el 5 al 10% del tiempo total del sueño y en ella los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se enlentece. Es característico de esta etapa que se den alucinaciones táctiles, sonoras o visuales que reciben el nombre de hipnagógicas. No confundir estas alucinaciones con sueños, tanto a la entrada como a la salida de la fase. Fase 2 o etapa de sueño ligero. La fase 2 de nuestro sueño ocupa aproximadamente el 45-50% de nuestros ciclos de sueño. Es la etapa en la que el cuerpo va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestro ritmo cardíaco en primer lugar como el respiratorio en segundo se van ralentizando. Dentro de esta fase se suceden etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad, algo que dificulta el que despertemos mientras estamos en ella. El registro del EEG muestra periodos de actividad teta, usos del sueño o ritmo sigma, conjuntos de ondas entre 12 y 14 hercios que se suceden varias veces por minuto entre las fases 1 y 4 del sueño, y complejos K, ondas agudas que aparecen de forma abrupta y actúan como mecanismo de inhibición para que el sujeto no se despierte. En este periodo también se dan movimientos oculares, pero muy leves. Durante esta fase es cuando se produce, a veces, un fenómeno muy significativo, que es el de notarse caer por un precipicio que termina con alguna sacudida o convulsión del cuerpo, muchas veces en forma de patada. Aunque la ciencia lo explica de una muy convincente manera, diciendo que en estos casos el proceso nos ha conducido a un sueño tan profundo y con un ritmo cardíaco tan lento que el cerebro experimenta dificultades para establecer contacto con el cuerpo, por lo que envía un impulso para corroborar que dicha conexión entre el cerebro y el cuerpo está en normal funcionamiento. Este impulso produce una reacción, la cual es abruptamente recreada por la mente, por lo que se produce una sensación violenta y el cuerpo actúa sobre la base de dicha sensación, generalmente con un impetuoso y rápido movimiento del cuerpo, como el de una o las dos piernas buscando apoyo, lo que es popularmente conocido como soñar que caemos. Pero para algunos, entre los cuales me encuentro, estos episodios no dejan lugar a la menor duda. El llamado cuerpo astral, ese vehículo energético y semimaterial del alma, retornaría al físico en ese momento de forma repentina y precipitada tras una infructuosa salida, produciendo esa sensación de caída, puesto que de eso se trata en el fondo esta desconexión de la mente mientras duerme, y sobre todo sueña, el de la liberación por un rato de nuestro ser interior en su propio mundo, permitiéndole escapar de su cárcel mundana. Pero volvamos a lo que dice la ciencia, y seguimos con la fase 3 o etapa de transición. Es un periodo muy breve, de apenas 2 o 3 minutos, en la que nos aproximamos al sueño profundo. Durante esta fase y la siguiente, la 4, del ciclo del sueño, es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda y además se dan los picos de segregación de la hormona del crecimiento, muy importante para los niños y jóvenes en desarrollo. La fase cuarta o etapa del sueño profundo, también llamado el sueño delta, es la etapa del sueño profundo lento que suele ocupar aproximadamente entre un 15 y un 20% del total del ciclo del sueño, unos 20 minutos aproximadamente. Es la etapa más importante de todas, ya que va a determinar la buena o mala calidad de nuestro descanso, si el sueño ha sido o no reparador. Durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos, nuestro ritmo respiratorio es muy lento, así como también es baja nuestra presión arterial, que suele descender entre un 10 y un 30%.
Las ondas cerebrales que predominan en esta fase según el EEG son amplias y lentas, del tipo delta. No suelen producirse sueños. Se trata de la fase reconstructiva de la dormición, fundamental para la recuperación del cuerpo y de la mente, que proceden a intentar repararse después del brutal desgaste de cada día. Por ejemplo, las hormonas de crecimiento son ahora, en esta fase y ya en la anterior, secretadas para facilitar la regeneración de los tejidos. La fase de sueño REM podríamos decir que es la quinta, la de Rapid Eye Movement o etapa de sueño paradójico. La etapa de sueño REM ocupa más o menos un 25% de nuestro ciclo del sueño, entre 15 y 30 minutos. Se denomina en inglés fase de Rapid Eye Movement debido al característico movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados, como si estos estuvieran siguiendo una escena. Esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos. Durante la fase de sueño REM, la actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos se encuentran bloqueados. Es la fase en la que verdaderamente soñamos, con el despliegue de toda nuestra fantasía. Pero ojo a esa potencialidad, ¿realmente conocemos su fundamento? Y se dice que durante ella es cuando mejor captamos información del exterior. Se supone que de entre el resto de las fases de los ciclos. Se podría interpretar también que es durante esta fase cuando se asimilan, se ordenan, se elaboran, se descargan de tensión los diversos acontecimientos emocionales que nos han golpeado mucho o poco a lo largo de la precedente jornada. Nuestra actividad cerebral, al parecer, es semejante a la de la vigilia en cuanto a la cantidad de energía puesta en juego. Por tanto, según el EEG, se dan esos tipos de ondas cerebrales comunes al estado de despierto, pero ahora es muy significativa la activación de las del tipo teta. En esta etapa el ritmo cardíaco y la presión aumentan, pero como se ha dicho, ante esa activación del cerebro, en el tronco cerebral se produce el bloqueo de las neuronas motrices de manera que no nos podemos mover. Precisamente el fallo de esta prevención da lugar a la perturbación llamada sonambulismo. Antes se dijo que la duración de estos ciclos y etapas dentro de cada uno no es tampoco homogénea, sino que los valores que se dan son aproximados y dependen de varios factores. Por ejemplo, el sueño profundo, de la fase 4, es más predominante, ocupa una proporción mayor de tiempo en la primera parte de la noche, mientras que el sueño REM, el poblado de ensueños, cobra más importancia en la segunda parte de esta, sobre todo hacia su final. Vimos que en el adulto se suceden unos 4 o 6 ciclos por dormición nocturna completa, depende de las horas que le dediquemos. Pero en el niño ese número de ciclos aumenta hasta 7 o 10 según su edad. Y es que la duración y estructura del sueño va modificándose con los años. Va disminuyendo, por desgracia, la necesidad del número y tiempo de los ciclos y la intensidad de ciertas etapas. Así, el recién nacido puede dormir unas 16 horas, si no más. El lactante reduce esa cantidad a unas 10 o 14 horas y los niños pequeños, entre los 3 y 5 años, solo le dedican unas 11. A los 9 o 10 años nada más necesitan unas 10 horas, es un promedio, y la mayor parte de los adultos, como vimos, únicamente van a emplear de 7 a 8 horas por noche, en el mejor de los casos. Además, con los años van a cambiar las proporciones relativas de cada fase. Por ejemplo, más allá de los 60, la etapa del sueño profundo, la que verdaderamente nos proporciona descanso y reparación, se empieza a reducir a lapsos breves y más ligeros. Mas, es incierto que las personas mayores necesiten dormir menos. Lo que sucede habitualmente es que la dormición se reparte fragmentada a lo largo de la jornada y por ello suelen ser frecuentes las canónigas, siestas y cabezadas. Esto provoca que el sueño sea más desorganizado y con menor duración de las fases de sueño profundo que en el joven y en el adulto. La cantidad total de horas del sueño no viene a ser muy distinta. Me parece interesante el mencionar que todo este cíclico proceso que al parecer afecta a todos los seres vivos, la alternancia de vigilia y dormición, o sueño si preferís, está sometido a cierto ritmo biológico que se ha venido a llamar circadiano. Se trata de un ritmo sincronizado de forma natural con la sucesión medioambiental, de modo que, lo más corriente, se descanse en las horas de oscuridad y se esté más activo durante las horas de más luz, aunque muchos animales hacen al contrario por motivos que todos sabemos. En otros seres vivos, el ritmo se alarga y hace más amplio para adaptarse, por ejemplo, a las mutaciones estacionales. Se letargan esos seres en invierno o en verano a fin de sobrevivir. Este ritmo natural nos ayuda a regular nuestro descanso y es muy importante respetarlo, no es tontería, porque la producción de hormonas fundamentales para el crecimiento y el freno al envejecimiento está muy asociado a él. Y aquí nos encontramos con otras peculiaridades del sueño y en general del ritmo circadiano según la edad, que son los denominados retrasos o adelantos de fase a lo largo de la vida.
Por ejemplo, los adolescentes suelen sufrir el llamado retraso de fase, es decir, sienten la necesidad de dormir más tarde y se despiertan también más tarde. Por su parte, los ancianos están predispuestos a tener un adelanto de fase, o sea, se duermen y se despiertan más temprano. Todo este conocimiento tan detallado y exacto de las características del sueño, insisto, lo prefiero llamar la dormición, de su estructura con la distribución y características de las diferentes fases descritas, sus duraciones e intensidades, se ha obtenido, tras muchísimos años de estudio sobre cientos de miles de sujetos, humanos y también de muchísimas especies de animales, llevados a cabo en las conocidas comunidades del sueño, donde se realizan ese tipo de exploraciones llamadas polisomnografías, constituidas por el registro de las actividades cerebrales y orgánicas, realizados con pruebas tales como electroencefalograma, EEG, electromiograma, EMG, y el electrooculograma, EOG, que examinan parámetros electrofisiológicos como el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca y la conductancia eléctrica de la piel, pero sobre todo el más importante de cara al estudio de estos procesos mentales, el de las ondas cerebrales, de las que, como he dicho, hablaremos ampliamente en otro programa. Es mediante este método como se pueden diagnosticar distintas clases de alteraciones del sueño, entre otras el insomnio, las disomnias, las parasomnias, etc. Trastornos del sueño relacionados con disfunciones psicológicas, psiquiátricas u orgánicas que afectan de un modo más o menos acentuado a las diferentes fases de la dormición. También diversos medicamentos usados para el tratamiento de los trastornos del sueño acaban alterando la arquitectura de este, por lo que únicamente pueden ser empleados por prescripción facultativa y nunca recomendados ni consumidos sin el necesario conocimiento. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión, les anuncio que mi franja cultural llamada La Realidad Inasible, producida y conducida por Antonio Castillo, escritor, divulgador de historia y temática esotérica de España, ha finalizado. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Hasta la próxima semana, en el día y hora que anuncie la emisora. Hasta luego. Buena semana.